Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta tarde, por esta mañana, y te pedimos que por favor nos llenes de tu Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, Señor, y que nos inundes con tu Espíritu Santo, con tu sabiduría, con tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por ser bueno y por amarnos de esta manera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, bueno, hoy empieza una nueva serie acá con ustedes que se llama Asuntos Internos. Si puedes ver ahí en el loguito de arriba, claramente se ve el título de la conferencia, se dice Asuntos Internos, y es un estudio en Primera de Corintios, ¿no? Básicamente se llama Asuntos Internos esto porque Pablo acá va a empezar a tratar asuntos que le competen a la iglesia, ¿no? Más o menos, ahorita te explico más o menos de cómo va. La iglesia en Corintios, ¿no? Corintios era una ciudad muy importante, era la capital de Acaya, ¿no? Era un lugar demasiado importante en el Imperio Romano. De hecho, era mucho más vieja que el Imperio Romano. Homero, ¿no? En la Ilíada menciona incluso esta ciudad, la ciudad de Corintios. Entonces era una ciudad prominentemente helénica, griega, ¿no? Era una ciudad, de alguna manera era como la competencia de Atenas, ¿no? ¿Te acuerdas? Atenas era este gran centro del mundo antiguo en donde donde se fue cuna de grandes pensadores y de una gran civilización, ¿no? A través de Alejandro Magno y todo esto, floreció Atenas y Grecia y todo este asunto. Y Corintios era como la competencia, ¿no? Corintios era una ciudad demasiado, ahorita vamos a hablar de eso, pero era muy importante comercialmente. Tenía 2 puertos, ¿no? Y había como una especie de un puerto de un lado y como que rodeaba, y había un puerto del otro lado, ¿no? Y por lo tanto había mucho comercio. Llegaban muchos barcos comerciantes ahí, y Corintios incluso empezó a hacer un tránsito para transportar vía terrestre en la mercancía de un puerto al otro, y eso permitió incluso todavía generar más riqueza dentro de la ciudad porque pues podían cobrar impuestos y cosas así. Entonces Corintio empezó a ser una ciudad demasiado importante económicamente, pero también era una ciudad, al ser un puerto, al ser una ciudad económicamente importante, era una ciudad demasiado religiosa, entre comillas. Había muchísimos templos, había 12 grandes templos para 12 grandes ciudades, porque en aquel entonces pues había mucha apertura de religión. Allá lo único que el Imperio Romano te pedía era que le ofrendaras tributo e idolatría al emperador romano, y después de eso podías adorar a lo que quisieras. ¿Me explico? Entonces había mucha adoración, y Atenas, al ser una ciudad de la cual venían mucho turismo y sobre todo muchos comerciantes de varias partes del mundo, pues de alguna manera tenía que ofrecerles también ese servicio, ¿verdad? Que pudieran ellos adorar a sus dioses en esa ciudad. Y por eso era una ciudad demasiado idólatra, donde había de todo tipo de cosas, ¿no? Y otra característica de la ciudad de Corintios es que era una ciudad demasiado pecadora, era como el equivalente a Las Vegas. De hecho, había un dicho en el mundo antiguo, ¿no? Donde se decía, hay que vivir a lo corintio. Imagínate, es como de lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ese tipo de dichos en donde pues la ciudad ya había hecho una reputación. Incluso más adelante en el capítulo en el capítulo 6, versículo 12, hay un pasaje en Corintios que dice, todas las cosas me son lícitas, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, era un dicho entre los corintios. También, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿no? Básicamente lo que estoy diciendo es, hay que darle a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿no? O sea, la comida es básicamente un poco la idea. Lo que está diciendo es, la comida es para disfrutarla, ¿no? La comida es para el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es para la comida. Básicamente, al cuerpo hay que darle placer. Imagínate, esa era la idea de
esa era una idea muy común en Corintios. Era alimentada porque la principal deidad que se adoraba en aquel entonces era la diosa Afrodita, ¿no? Diosa Afrodita, Venus, ¿no? La Afrodita como deidad romana, Venus como deidad griega, pero básicamente eran lo mismo, y era esta diosa del amor y de la sexualidad. Entonces, realmente había un gran templo a esta diosa, y en ella la forma de adorarla era a través de pues, la prostitución, a través de relacionarse con especies de sacerdotas, pero como prostitutas, y a través de eso adoraba a esta diosa. Entonces, imagínate el grado de perversión que había en esa ciudad. Realmente era una ciudad demasiado promiscua, inmoralmente sexual definitivamente, demasiado libertinaje en esa ciudad. Imagínate otra vez, una ciudad llena, como podríamos decirla, cosmopolita, ¿no? Una ciudad demasiado concurrida por varias naciones, una ciudad, y esto evidentemente al ser una mezcla de muchas culturas, pues se permiten demasiadas cosas, ¿me explico? Porque pues si aquel adora de esta manera, pues tengo que darle chance, ¿no? Porque viene de otro lado. Y si este otro adora de esta manera y hace este tipo y tiene este tipo de costumbres, pues tengo que darle chance porque viene de otro lado. Entonces era muy permisivo. Pues como viene de cualquier lado, pues cada quien hace lo que se le parece, traen sus tradiciones de otros lados. Era muy permisivo, no había una identidad, se hacía muy permisivo, había mucho libertinaje, había mucho comercio, ¿no? Había mucha gente, había muchos templos, había mucha religión, y encima de todo, la deidad principal de ahí era una deidad que demandaba inmoralidad sexual. Entonces, imagínate tú cómo era aquella ciudad, próspera económicamente, llena de culturas, con mucha promiscuidad, mucha inmoralidad sexual. Esa es la iglesia ese fue el lugar a donde Pablo llegó una vez. ¿Qué vez? Una vez. Antes de eso, déjame decirte nada más una cosa interesante que puede darnos una idea. Pablo escribió desde esta ciudad la carta a los romanos, ¿no? Y muchos comentaristas, demasiado comentaristas, dicen que cuando Pablo escribió Romanos 1 y Romanos 1, la segunda parte de Romanos 1, cuando habla acerca de la depravación del humano, está realmente teniendo en la imagen toda la actividad en Corintios que sucedía allá, ¿no? Todas las costumbres y cosas de Corintios, ¿no? Dice, versículo 18 de Romanos 1, otra vez, muchos piensan que este pasaje que les voy a leer a continuación se estaba inspirando en las costumbres y en la vida de Corintios. Otra vez, este pasaje en Romanos 2, de Romanos 1 del 18 en adelante, está inspirado cuando Pablo veía las costumbres y la vida en Corintios. Muchos comentaristas concluyen esto. Mira, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, ¿no? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres cuadrúpedos, de aves, ¿no? De cuadrúpedos, de reptiles, de hombres corruptibles, decía ahí, ¿no? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican, ¿no? Entonces es una imagen bastante descriptiva de lo que Pablo veía en Corintios, ¿no? Otra vez insisto, todos concluyen que lo está copiando de Corintios porque la vida de Corintios era muy similar a lo que acabamos de leer, una vida completamente depravada, destruida. Bueno, un día llegó ahí Pablo, ¿no? ¿En qué momento? En su segundo viaje misionero, Pablo llega ahí, después de estar en Atenas, en el capítulo 17, llega a Atenas, lo invitan al Areópago y se da este famoso discurso de Pablo en Hechos 17, donde habla al Areópago, pero después Pablo, después de Atenas, se va a Corintios, ¿no? Que está muy cerquita, era la misma región. Insisto, es la siguiente ciudad, ¿no? Entonces, Hechos 18, ¿no? Chécate, vamos a leer un poquito el contexto de cómo es que Pablo llegó acá en su segundo viaje misionero. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, ¿no? Entonces Pablo llega a Corintio, ¿no? y se queda y encuentra a unos judíos que habían sido expulsados de Roma. No sé si viste la película de Pablo. Ahí están este matrimonio, Aquila y Priscila, que incluso tenían una iglesia, dice en Roma, la carta a los romanos, dice que Pablo mandaba saludos a la iglesia de la casa de Aquila y Priscila. Bueno, Aquila y Priscila, cuando llegó Pablo a Corintios, ¿no? Vemos que Pablo se dedicaba a hacer tiendas, y de pronto se encuentra a Aquila y Priscila, que eran judíos como él, pero que suponemos que también eran cristianos, y que de alguna manera Aquila y Priscila les contaron acerca de una iglesia que estaba creciendo en Roma, ¿no? Y entonces fue a través de estos dos en Corintios que Pablo encuentra, que sabe de una iglesia en Roma, y por eso escribe en Corintios esta iglesia a Roma, ¿no? Bueno, entonces en Corintios sucede esto, se encuentra con ellos dos, versículo 3, como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en las sinagogas todos los días de reposo, personalidad a judíos y a griegos, ¿no? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación, ¿no?, de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, ¿no?, como su costumbre es, como para desdeñarlos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, Pablo se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, ¿no? Justo era el nombre, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Buen lugar para, ¿no? O sea, se pelea con estos y se va a la casa de al lado. Bueno, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué interesante, ¿va? Uno no creería que Dios tendría mucho pueblo en una ciudad como esa, pero Dios sí tenía mucha gente a quien rescatar de esa vida en ese lugar. Y entonces, dice el versículo 11, se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, ¿no? Y entonces vemos cómo Pablo invirtió 1 año y medio en esa iglesia. De hecho, hay un momento en donde dice, 2 Corintios 13:1, dice que fue 3 veces a visitar esa iglesia. 3 veces pasó a visitar esa iglesia. Entonces,
esa iglesia realmente fue una iglesia cuidada y consentida por Pablo. Fue una iglesia cuidada y consentida por Pablo. Creció una iglesia ahí. A través de 1 año y medio de estar predicando y congregándose, se hizo una iglesia ahí. A pesar de tener un lugar, a pesar de estar en un lugar demasiado perverso, Dios tenía mucho pueblo en un lugar como esos. Qué bello, ¿no? Que Dios, uno diría, no, pues a lo último lugar que voy a pensar ir a predicar el evangelio es en un lugar así. Y Dios es completamente contrario. Dice, no, ahí debería ser el primer lugar en el cual deberías pensar ir. Y ahí está, Pablo quedándose ahí durante algún tiempo, ¿no? Y entonces, después de hacer esta carta, sucede que Pablo sigue en sus viajes, ¿no? En sus viajes misioneros, no crean que en otros, y llega un momento en donde Pablo sigue como pastoreando esta iglesia por medio de cartas, ¿no? 1 Corintios 5:19 nos hace suponer que hubo una carta previa, ¿no? Antes de esta carta que tenemos nosotros, que es primera carta a los Corintios. Si tuviéramos todas las cartas, en realidad esta sería 2 Corintios y la que le sigue sería 3 Corintios. Y 1 Corintios, pues básicamente se perdió. ¿Sí me explico? O sea, al parecer hubo 3 cartas importantes que Pablo le mandó a la iglesia en Corintios para seguir pastoreándolos. La primera se perdió, no tenemos idea de ella. Y esta es la segunda carta que Pablo le envía a Corintios. Nuestra 1 Corintios es la segunda carta que Pablo les envió, ¿no? Al parecer, ¿no? Si te das cuenta en el versículo 11 de 1 Corintios 1, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, pum, y empieza, dice contiendas. Pero realmente Pablo acá lo que viene a hacer es a tratar de... Pablo va a hablar sobre varios temas que estaban sucediendo en la iglesia, que no estaban pasando de manera correcta. No estaban sucediendo bien esas cosas en la iglesia de Corintios. Por eso se llama así la carta, la serie aquí en Semilla Querétaro. Asuntos internos, porque la carta de 1 Corintios va a tratar de corregir varias cosas que estaban mal en la iglesia de Corintios. Básicamente lo primero que va a corregir es que había divisiones. La primera cuestión que iba a corregir es hay divisiones. Unos dicen que son mejores que otros, que uno es mejor apóstol, yo soy de Cefas, yo soy de Jesús, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. O sea, como que había divisiones. ¿Tú de quién eres? Y Pablo va a terminar diciendo más adelante que eso es carnal. Nada que ver. Después de eso, hace referencia a inmoralidad sexual. Dice, escucho que hay entre ustedes que están permitiéndoles que incluso el papá, el hijo esté con la madrastra y cosas de esas. Nada que ver. Y entonces empieza a tratar el rollo de la inmoralidad sexual. También otro asunto que empieza a tratar es sobre el tropiezo que representaba comer carne. Mira, lo que pasa es que en aquel entonces pues, se sacrificaban carne a los ídolos, ¿no? Y la vendían en el mercado. La vendían en el mercado. Y eso era mucho más barato que comprar una carne no sacrificada. Entonces, lo que hace Pablo es decir, mira, ustedes no coman carne sacrificada a los ídolos si alguien los ve, porque puede ser de tropiezo. O sea, no coman carne sacrificada a los ídolos si alguien los ve, porque puede ser de tropiezo y tienes que cuidar que no sea de tropiezo. Si un judío te ve comiendo eso, o si cualquier persona en Corintios dice, mira, está comiendo del sacrificio a los ídolos, pues el cristianismo sí da chance de adorar cualquier otra cosa. Entonces dice, por motivos de conciencia, no hagas eso, no comas ese tipo de carne. Pero después dice, pero si estás solito, en tu casa sin que nadie te vea, cómetela. Entonces yo sabemos que los ídolos nada son. ¿Por qué? Porque la carne era mucho más barata y muchos cristianos eran esclavos, incluso gente pobre. Entonces Pablo decía, pues si puedes, cómetela, ¿no? Después de eso también trata el asunto sobre una deficiencia que estaban teniendo los de Corintios, que pues es muy interesante esto, se les había dado dones espirituales al grado de estar así hablando lenguas y cosas así, y entonces Pablo empieza a tratar de corregir
las reuniones, ¿no? Sus congregaciones, diciendo, hey, no empiecen a hablar lenguas todos porque van a decir que están locos si alguien viene y no entiende nada, ¿no? Las mujeres aprendan en silencio, todos profeticen, ¿no? Y todo este rollo empieza como a corregir la manera en que se deben conducir como congregación, ¿no? Todos tienen dones, está perfecto, todos somos un cuerpo, cada quien tiene diferentes dones, pero busquen la unidad y el amor. No anden hablando lenguas, o sea, en una reunión así general porque no les van a entender. Ok, intenta otra vez corregir ciertas prácticas no correctas en la congregación. Finalmente, otra idea que empieza al final de la carta, otra de las cosas que trata de corregir, es una idea que tenían errónea estaban empezando a creer que Cristo no había resucitado, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte de 1 Corintios 15? Dice, pues si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra fe. ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué les predicamos que Cristo resucitó si no resucitó? ¿No? Entonces está corrigiendo, básicamente esta carta intenta corregir a grandes rasgos estos puntos, ¿no? Divisiones, ¿no? Inmoralidad sexual, porque decía, pues hagamos lo que el mundo hace, no, inmoralidad sexual, ¿no? Hacer tropezar a los hermanos con el sacrificado a los ídolos, ¿no? Este rollo de no saber cómo manejar los dones espirituales, ¿no? Todo esto de la resurrección de Cristo, ¿no? Básicamente trata de corregir estos problemas que están en Corintios, ¿no? Y esa es la idea de esta carta, es el tema de esta carta en realidad. Ok. Esta carta, llegaron estos de Cloé a informarles todas estas cosas, todo lo que estaba mal. Pablo les envía la carta diciéndole, así es la del asunto. Básicamente, estos de Cloé, además no solo eso, porque al parecer, en el capítulo 7, estos hermanos de Cloé o alguna comitiva que llegó a decirle, oye Pablo, está pasando esto así, y además te traen unas preguntas, ¿no? Versículo 1 del capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, imagínate cómo andaba la cosa, que dice, mejor sería no tocar mujer, pero bueno, ¿no? O sea, ya estaban, quién sabe qué le habrán escrito, pero vamos, como que la iglesia de Corintio le mandó una pregunta, ¿no? Les mandó preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Cómo se hace esto así? Los de Cloé llegaron y dijeron, así está el informe. Pablo ya estaba en Efesio y llegaron los de Cloé en Efesios y le dijeron, así está la cosa y además te traen estas preguntas. Y por esta razón nace la carta que nosotros tenemos como Primera de Corintios, por todo este contexto, ¿no? Más o menos, este es como el contexto de esta carta. Fue escrita más o menos por ahí del 55 después de Cristo, ¿no? Entonces ahí está la carta. Vamos a revisar algo muy breve, los primeros 9 versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Sóstenes, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya sabes, a nosotros nos enseñaron allí en la SEP que al final se firmaban las cartas, ¿no? Te lo envía fulanito de tal, pero en aquel entonces se firmaban al principio, ¿no? Básicamente anuncia quién escribe la carta y aquí está diciendo que efectivamente es Pablo y el hermano Sóstenes probablemente era el escriba, se acostumbraba a hacer escribas, ¿no? O probablemente era este hombre en Romanos, en Hechos, ahí donde leímos Hechos 18, el cual fue el principal de la sinagoga y que creyó, probablemente pudo haber sido este. El caso es que ahí estaba con Pablo en Efesios escribiendo esto, ¿no? Y es interesante, Pablo simplemente por principio de cuentas pone esta credencial diciendo yo soy llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, o sea, yo soy llamado a ser apóstol. En la siguiente carta, en 2 Corintios de nuestra Biblia,
va a tener que defender esta realidad de que en realidad sí es un apóstol de Jesucristo, ¿no? Pero aquí está presentando esta primera charola, por así decirlo, llamado a ser apóstol. Y creo que esta idea de llamado a ser apóstol nos va a dar pie para desarrollar el estudio que vamos a tener ahorita, en donde en este momento, en esta parte de la palabra de Dios, en esta porción que vamos a revisar, Dios nos llama, Dios nos ha dado llamado, Dios nos ha dado un llamado. Generalmente nosotros creemos que los llamados deben ser así, cosas muy impresionantes, ¿no? Esto de llamado a ser apóstol. Y nosotros hemos vivido una cultura en donde los títulos son demasiado, ¿verdad? Los títulos son muy importantes, incluso diría yo, dentro de la cultura cristiana, evangélica, existen ya estas cosas en donde se le empieza a poner títulos a las personas, ¿no? No, es que Él es el apóstol, ¿no? Y entonces pensamos que Dios nos ha llamado a tener este tipo de ministerios rimbombantes, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que Pablo, a través de estos versículos, nos ha llamado a algo mucho más grande y mucho más sencillo, pero más grandioso a la vez, ¿no? Entonces dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Lo primero que está diciendo acá es, ustedes se han invocado el nombre de Jesús, ¿no? Romanos, en el capítulo 10, dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Te acuerdas de eso? Déjame, te digo. Dice, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no sea avergonzado. Sí. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pablo está hablándole a la gente que ha invocado el nombre del Señor Jesús. Pablo está hablándole a la gente que ha invocado el nombre del Señor Jesús y le está diciendo, tú que has invocado el nombre del Señor Jesús, tú que has creído en Jesucristo, tú que eres salvo, si eres salvo, has sido llamado a ser santo, ¿no? Fíjate esto, acompáñame rápido a 1 de Juan, el capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, dice, versículo 1, si quieres vamos a empezar desde el 1. Hijitos míos, estas cosas se les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Entonces, Pablo acá está diciendo, hey, ¿tú creíste en el Señor Jesús? Sí, dirían los de Corintios, ¿no? Y la pregunta se extiende hoy a nosotros. ¿Ustedes han creído en el Señor Jesús? Supongo que sí, ¿no? Entonces, debes entender y asumir que has sido llamado a ¿qué cosa? A ser santo, a ser como él, a estar como él anduvo, básicamente. Y esto es muy importante porque Pablo le está diciendo, hey, ustedes están en un lugar bien raro, ustedes están en Corintios y está bien complicada toda esa situación, pero quiero que vamos a tratar unos asuntos demasiado importantes, diría Pablo. Más adelante en esta carta vamos a tratar unos asuntos importantes, y para tratar esos asuntos importantes, primero que nada debes entender que has sido llamado a ser santo. Básicamente es hacer como Él es. ¿Qué es ser santo? O sea, yo sé, tal vez tú amas al Señor y quieres un llamado. ¿A quién le gustaría un llamado, recibir un llamado de parte del Señor? ¿Verdad? Bueno, aquí está. Aquí has sido llamado a santificarte. ¿Qué es ser santo? No sé si alguna vez se los expliqué, pero básicamente es ser aparte, apartado, separado, ¿no? Es como esta idea, cuando la Biblia dice que el Señor Jesús, que Dios es santo, creo que alguna vez se los expliqué cuando vine.
Si tú tuvieras dos, no sé si se diga así, pero pon tus dos campos conceptuales, ¿no? Un campo conceptual, otro campo conceptual, en donde uno tiene que ver con todo lo creado. ¿Cuántas cosas podrías meter en el campo conceptual de lo creado? Pues imagínate nomás cuántas cosas, ¿no? Las sillas, el viento, tú, yo, ¿no? Las leyes de la física, supongo, cosas visibles e invisibles, todo lo creado, ¿no? Ahora, en el campo conceptual de lo no creado, ¿qué puedes meter? Solo Dios puede estar ahí, ¿no? O sea, en el campo conceptual de lo creado, pues todo. En el campo conceptual de lo no creado, ¿qué puede haber ahí? Dios. Ese es el concepto de santo. Es completamente distinto. Está en otro lugar. Es diferente a todo lo demás. No hay nadie como Él. No hay nada que se le parezca. Básicamente se cuece aparte, por así decirlo. Es diferente, es santo, está apartado. Y cuando Dios nos llama a nosotros que debemos santificarnos, tiene la misma idea. Debemos apartarnos. Debemos apartarnos. Después como que cambió el asunto. Después la palabra santo empezó a tomar la connotación de que debemos, como decía Juan, parecernos a Él. Y sí es cierto, debemos cada vez, la palabra santo empezó a tomar esta connotación de debemos ser como Él es santo, como Él es diferente, tenemos que empezar a asemejarnos a cómo es Él. Y entonces, por ejemplo, al final en Lucas 6, ¿no? Cuando está hablando sobre el deseo de Dios de que nosotros no hagamos mal a los demás, ¿no? Capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Me explico? Está diciendo, Dios es de una manera, y tú al santificarte te asemejas a esa manera. Te empiezas a ser como Él. Sed pues como misericordioso como Él es misericordioso. Empiezas a buscar las cosas que Él busca. Santificarse implica esta realidad de que empiezas a como heredar sus características, su comportamiento, o empiezas a ser como a Él le gusta. Y empieza, al ser santo, empieza a haber una brecha demasiado importante con el mundo. Por ejemplo, aquí, en este sencillo versículo de Lucas 7, está diciendo, si alguien te hace algo daño, no te vengues. Si alguien te hace algo malo, no te vengues. Si te hacen daño, no te vengues. Bendícelos, bendice a los que te persiguen, ¿no? Bendice a los que te maltratan, a los que te calumnian, a los que te hacen daño, a esos ámalos. Y entonces empiezas a ver que empieza definitivamente a haber algo totalmente diferente a lo que el mundo natural practica. El mundo natural practica la venganza, y si te pegan tú dale el doble y a ver quién puede más. Y viene Dios a decir, hey, nosotros somos llamados a ser como nuestro Padre, y nuestro Padre es santo. Y entonces la palabra santificación, eso empieza a implicar esta necesidad de dejar de comportarnos como el mundo se comporta. Dejar de pensar las cosas como el mundo las piensa, ¿no? ¿No dice Romanos 12:1? ¿Te acuerdas? ¿No? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. No os conforméis ¿a qué? A este siglo, ¿no? O a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Te acuerdas de Santiago cuando dice, oh almas adúlteras, que no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Porque todo aquel que quiera agradar a Dios agradar al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces empieza a nacer esta idea en donde Santiago explica la sabiduría del mundo, la terrenal es esta que tiene contiendas y tiene orgullos, pero la sabiduría de Dios, que es diferente, es pacífica, es mansa,
tiene mansedumbre. Entonces empieza a haber una división. Y Dios, incluso Juan al final, un poquito más adelante donde estábamos nosotros ahorita hablando, empieza a decir, tiene la misma idea. Si te vas acá a Juan capítulo 2, versículo 6, que ya lo leímos, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Diferente. Dice, hermanos, les escribo un nuevo mandamiento, ¿no? Dice, versículo... ¿dónde quedó? Versículo 15. No améis al mundo. 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Somos llamados a ser diferentes. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Entonces, Dios está diciéndonos a nosotros hoy día, ¿no? Como se lo dijo a los corintios por medio de Pablo, y como nos lo está diciendo a nosotros por medio de Pablo, que Dios, si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, hemos de aceptar la realidad de que debemos santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Dejar de comportarnos como el mundo se comporta, dejar de pensar como el mundo piensa, dejar de anhelar lo que el mundo anhela y empezar a anhelar lo que Dios ama, que esencialmente es contrario a lo que el mundo, a la manera en que el mundo gobierna. Dice la Biblia que manifiestas son las obras de la carne, ¿no? En Gálatas. Y viene toda una lista de lo que es la carnalidad. Eso es el mundo. La manera natural de vivir. Pero Dios viene y dice, tú tienes que vivir diferente. No puedes anhelar lo que hay en el mundo. No puedes anhelarlo. Y en esta parte, en Juan, dice, porque si estás anhelando lo que el mundo anhela, estás dejando a un lado el amor con el que Dios te ama. ¿No dice eso? Y no es real que cuando amas el mundo es porque has dejado a un lado el amor de Dios. Dice, cualquiera que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Empiezas a dejarlo. Si tú empiezas a pensar como el mundo piensa, empiezas a dejar de pensar en el amor de Dios. Si tú empiezas a anhelar lo que el mundo ofrece, empiezas a dejar de anhelar el amor de Dios. Son contrarios, de verdad. El mundo y Dios son contrarios. Y tú has sido llamado del lado, ahora sí que del lado de los buenos, del lado de los vencedores, del que va a permanecer para siempre. Has sido llamado a que dejes la vida de pecado, la vida de la carne. Has sido llamado, si has creído en Cristo, has sido llamado a dejar el pecado. En la verdad. Es interesante. Romanos 6:1. Romanos 6:1. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque si porque si morimos al pecado, ¿cómo seguiremos pues viviendo en él? Si ya creíste en Cristo, ¿cómo vas a seguir viviendo de la misma manera? Entonces, esto es muy importante porque Pablo está diciéndole a los de Corintios eso. O sea, tú ya fuiste rescatado, ya creíste en Cristo, ya no eres como Corintios, ya no tienes que vivir la vida a lo corintio. Has sido llamado a ser diferente. Dios te ha rescatado y te ha comprado para que ya no vivas de la misma manera. ¿Ok? Has sido llamado a ser santo con todos los que invocan su nombre. Es una nueva realidad, es un nuevo reino, es una nueva comunidad, es un nuevo pueblo que, dicho sea de paso, se impuso por el poder de Dios ante el mundo, que intentó acabarlo y no pudo. Seguimos hoy aquí, ¿no? Un nuevo grupo, un nuevo cuerpo, una nueva comunidad que empieza a ver las cosas diferentes, que empieza a vivir como Dios quiere. El reino de Dios se ha establecido y se opone al reino del mundo. Y somos nosotros. Si has creído en Cristo, estás de parte del reino de Dios, el cual es contrario al mundo. Has sido llamado a santificarte. Si has creído en Cristo, has sido llamado a santificarte. Si has creído en Cristo,
has sido llamado a dejar el pecado. ¿Cómo pues? Si ya renunciaste a él, dice Romanos 6:1. ¿Cómo pues seguirás viviendo en él? Eso. Recibir a Cristo implica renunciar al pecado, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Después dice así, a la iglesia, que Dios, gracia y paz, bueno, exacto, Señor Jesucristo, eso. Versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, yo cada vez que oro le doy muchas gracias a Dios porque les dio un chorro de gracia, ¿no? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y aquí muy probablemente está hablando, y esto va a tener algo muy importante, porque probablemente está hablando de los dones espirituales que Dios les dio. Definitivamente está hablando de eso. O sea, qué interesante, ¿verdad? Porque muy carnal, pero hablando en lenguas. Qué raro, ¿verdad? Es la verdad, o sea, está diciendo, ¿cómo es posible que tengan toda esta? O sea, por un lado le está diciendo, son unos inmorales sexuales, pero por el otro lado, oigan, ya no hablen tanto en lenguas, ¿me explico? Eso ahorita lo vamos a aclarar y es algo muy fascinante, pero básicamente está haciendo referencia a eso, ¿no? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿no? Esta idea de que a través de esta demostración del Espíritu Santo, se demuestra que han creído efectivamente en ellos, ¿no? Y ellos pueden demostrar a través de todo esto, de estos dones y de estas riquezas que han sido dadas por Dios, pueden demostrar el testimonio de Cristo y el Evangelio de Cristo confirmado en sus vidas y se puede confirmar en los demás, ¿no? Dice, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ustedes están esperando su regreso. O que vayamos con ella, eso están haciendo. Y lo que está diciendo acá Pablo es algo que está padre. Está diciendo, yo estoy bien agradecido de poder ver que Dios les ha dado tantas cosas espirituales, ¿no? De tal manera que no les falta nada, dice el versículo 7, de tal manera que no les falta ningún don. Entonces, el punto es que Dios, si tú has creído en Cristo, has sido llamado a santificarte. Pero lo que está padre es que tienes todo para santificarte. Eso es lo que está diciendo. Tú tienes todo para santificarte. Pedro, ¿no? Si lees segunda de Pedro, capítulo 1, ¿no? Versículo 3. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿no? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen ¿a qué cosa? A la vida y a la piedad, ¿no? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por el cual, ¿no? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser participantes de ¿qué cosa? De su naturaleza divina. Eso sí, como decíamos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero está diciendo, todo lo necesario para participar, todo lo que necesitas en esta vida y en la que viene, te ha sido otorgada para que puedas participar de esta santidad. Todo lo que necesitas para ser santificado lo tienes. En serio, no es que lo tengas que conseguir. ¿Ya creíste en Cristo? Con un amén me basta. ¿Ya creíste en Cristo? Hijos de mi vida. ¿Sí o no? Eso. Amén, ya creímos en Cristo, ¿no? Entonces todo lo que necesitas para ser santificado ya lo tienes. No tienes que ir a conseguirlo, no tienes que buscarlo, no tienes que hacer nada, ya está en ti. ¿Sabes qué es todo lo que necesitas para ser santificado? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. No dice Efesios 1, dice todas las, porque Efesios 1:3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Chécate lo que dice acá. Juan 14:23, el clásico Juan 14:23, dice, el que me ama mi palabra guardará,
y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Tenemos el Espíritu de Dios. Si tú me acompañas acá a Romanos 8, vas a poder también leer las mismas cosas increíbles, ¿no? Capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al poder del Espíritu. Tienes poder en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por medio del Espíritu puedes dejar de pecar. ¿Has creído en Cristo? Dijiste que sí. Ya ni te lo pregunto porque no me vaya. Ya dijiste que sí. Bueno, si eso es cierto, el Espíritu ya mora en ti y eso te da el poder para dejar de pecar. ¿Ok? Puedes dejar de pecar. Corintios, que vives en medio de una ciudad plagada de idolatría, fornicación y pecado, tienes el poder para dejar de pecar. Ahí está. El Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida te ha dado esta oportunidad, ¿no? Dice, versículo 9, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bro, gloria a Dios, la neta tienes el poder para dejar de pecar. Eso no existía en ti antes de Cristo. Eso no existía antes de Cristo. No, eras un esclavo, simplemente lo hacías y ya, y no podías dejarlo. Pero cuando viniste a Cristo, el Espíritu de Dios, dice Efesios 1:13, que por escuchar la palabra, el evangelio de vuestra redención, fuiste sellados con el poder de su Espíritu, fuiste sellado con las arras del Espíritu Santo. Al mismo momento de creer en Cristo, el Espíritu de Dios vive en ti, su presencia está en ti. Puedes dejar de pecar. Tienes el poder para hacerlo. No tienes más que ser un esclavo del pecado, en serio. No tienes más que ser un esclavo del pecado. Quítate esa idea. ¿Ok? Y entonces yo sé que puede sonar un poco... Es complicado porque siempre cuando habla uno de la santidad, a veces puede ser medio frustrante. Pero no se trata de ser frustrante este rollo. Para empezar, te voy a decir por qué no. Porque el que hace la obra es Dios. O sea, es frustrante porque uno siempre está intentando santificar y hacer las cosas y ser más santo. Y pum, caes y condena y todo este rollo. Pero por eso es muy interesante que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si seguimos en el texto acá en Corintios, es muy interesante, dice, versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de Jesucristo. Entonces, es muy interesante que no depende de nuestra santidad. Ahí te va. Esto suena locochón, pero es bíblico y necesitamos entenderlo desde esta perspectiva. No depende de nuestra santidad, nuestra salvación. ¿Ok? Es lo que está diciendo ahí. Porque ustedes son bien carnales. O sea, más adelante ahorita le está diciendo que son bien espirituales y que está muy feliz de que hablan en lenguas y todo esto. Pero al rato les va a decir, pero son carnales, mano. Son bien carnales ustedes. Y es interesante cómo es posible que Dios, a pesar de nuestra chafez, sigue proveyendo de su Espíritu Santo. A pesar de nuestros errores, sigue proveyendo de su Espíritu Santo. O sea, son carnales y aún así Dios les da manifestación de su Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque fiel es Dios. Él dice, es lo que está diciendo así, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. ¿Por qué? Porque Él ya nos salvó. Dice Hebreos que nos hizo santos con una sola ofrenda. Ya nos hizo, ya nos santificó. Ya somos salvos. Delante de Él somos santos, irreprensibles por la sangre del Cordero. Por eso podemos estar delante de Dios y ser santos. Él nos presentará irreprensibles el día que nos presentemos al juicio delante de Él. Seremos irreprensibles porque Jesús nos dio su justicia. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero, como se los decía al principio, el que realmente ha creído en Cristo se santifica. El que realmente ha creído en Cristo empieza una obra de santidad. Y siempre me gusta explicarlo así. Dios es el que hace la obra. Dice, siempre pienso en este texto y me parece muy importante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y esto, te digo, es muy fácil que agarremos y nos empezamos a condenar, porque digamos, es que yo sí peco. Yo sí peco. Pero lo que está diciendo acá es que ya no puedes pecar. Ay, si yo sí peco, la neta, por lo menos te cuesta un chorro de trabajo. Por lo menos estás siendo transformado. ¿Sabes? Y eso es muy valioso, es lo que importa. Que estás siendo transformado, que ya no eres como eras antes. Sí, caes en pecado. Ya dice, no practicas ya el pecado. Ya no lo practicas, ya no puedes, porque el que realmente nació de Dios, y esa es la pregunta, ¿ya naciste de Dios? Si realmente naciste de Dios, te va a ser imposible permanecer en pecado. Tarde o temprano vas a quebrarte y vas a confesarlo, porque la simiente de Dios, la cual no peca, está en ti. Porque su naturaleza ahora es tu naturaleza, o sea, has heredado su naturaleza. Por eso la santidad tiene que ver con lo que eres. Si realmente has nacido de nuevo, vas a dejar de pecar. Hazle como quieras, no vas a poder evitarlo, porque la simiente que nació en ti no puede pecar y el espíritu gana tarde o temprano. Hay una lucha natural, dice Gálatas, que hay una lucha entre el cuerpo y el espíritu, porque naciste en un cuerpo que le encanta pecar, entonces por eso dices, claro que puedo pecar, pero tarde o temprano hay una obra de santificación en tu vida. El problema sería que no existe esa obra de santificación en tu vida, en donde puedas pecar y permanecer en pecado sin ningún problema. Eso sí es cohete. Pero no pecar. Porque 1 Juan decía, si pecamos, abogado tenemos. Y es lo que está diciendo acá, ¿no? No se trata de que si no pecamos o si de pecar somos salvos o no. Dice, estoy feliz porque Dios les dio toda la posibilidad para dejar de pecar, les dio su Espíritu Santo. Ya no tienen que pecar, ¿no? Y aunque pecaran, Él es el que es, Él los presentará irreprensibles en su día. Ok. Pero si has nacido de nuevo, quieres santificarte. Porque si has nacido de nuevo, tu llamado es a santificarte. La pregunta es, ¿cómo me santifico? Ya vi que soy llamado a santificarme. Mira, chécate eso. Ya vi que ahorita te digo. Es que me asaltan los pensamientos. Pero ahí te va. Fuiste llamado a santificarte. Tienes lo necesario para santificarte. ¿Cómo es que me santifico entonces? Si tengo lo que se necesita, si soy llamado y tengo lo que necesita, ¿cómo le hago? Así acaba 1 Corintios. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Por principio de cuentas has sido llamado y Él es fiel. La comunión que tienes con Él, al final de los tiempos está diciendo, en el día de Jesucristo, yo soy fiel. Yo te llamé a estar conmigo y depende de mí, no de ti.
Pero principalmente el llamado que has tenido no necesariamente no has necesariamente tenido un llamado a ser apóstol, como al principio leíamos, llamado a ser apóstol. No. Tienes el llamado a santificarte, pero esencialmente tienes el llamado a la comunión con Cristo. Y esto es lo más grandioso que puede existir. Lo más grandioso. Marta, Marta, ¿te acuerdas de Marta? Marta, afanada estás, con muchos quehaceres. Una sola cosa te es necesaria, la cual no te será quitada, la cual es la mejor parte. Estar a los pies de Jesús, tener una dulce comunión. ¿Algún día te quitarán la comunión con Cristo? Nunca, jamás. La comunión con Cristo se va a alejar de ti. Nunca, jamás. Un día vas a ser completamente santo y ya no vas a tener que andar santificándote porque vas a ser completamente santo, pero a la comunión con Él la tienes ahorita y la tendrás por siempre, para siempre. Y es así como las personas se santifican en esta vida. ¿Cómo? Pasando tiempo con el Señor. Juan 15, ¿te acuerdas de Juan 15? Yo soy la vid verdadera, Juan 15, 4. Vamos allá. Juan 15. ¿Sí es el 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Fiel es Dios que te llamó a la comunión con Él. Has sido llamado a la santidad. Tienes todo con Él. ¿Cómo es que puedes tener comunión con Dios? ¿No lo dijo el que guarda mis mandamientos? Yo le amaré y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con Él. A través del Espíritu Santo tienes comunión con Él. El Espíritu Santo te da toda la capacidad para santificarte. ¿Y cómo te santificas? Estando con Él. ¿Y cómo puedes estar con Él? Gracias al Espíritu Santo eres uno con Él. Gracias al poder del Espíritu Santo tienes la dulce comunión con Él. Y eso lo es todo. Él murió por eso. Él murió para estar contigo. Ese es el fin. Esa es la vida eterna. Juan 17:3, y que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La comunión con Cristo es la vida eterna, la cual no será quitada nunca jamás. Será para siempre nuestra comunión con Él. Pero ahora vivimos en un cuerpo de pecado y en un mundo pecador. Necesitamos intensificar nuestra comunión con Él. Nuestra carne nos aleja de Él. Necesitamos crucificarla y regresar a Él, porque sin Él nunca vamos a santificarnos, nunca vamos a dar fruto. Y es una palabra muy importante, fruto. Romanos 6, 20, no me acuerdo si es 22 o 23. Pero chécate eso, es chido. Romanos 6, 22. Si era 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, ¿por qué cosa? ¿Vuestro qué? Fruto. ¿Qué cosa? La santificación. La santificación entonces es un ¿qué? Es un fruto de estar permaneciendo con Cristo. Es una uva. Ponlo así. La santificación es una uva y Jesús es la vid verdadera. Separados de Cristo, nunca podrá salir esa uva. Nunca podrá ser santo. No puede ser santo. La esencia de todo es la comunión con Él. Un día ya no tendremos que luchar, tenemos una comunión perfecta, pero en este momento seguimos teniendo el llamado a tener esta comunión con Él. Y esa es lo que nos va a santificar a través de permanecer con Él. Romanos 3, 1 Corintios. 2 Corintios. 2 Corintios 3:18. Chécate, y esto está bien chido. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria de Dios,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Básicamente está diciendo, cuando nosotros estamos delante de Dios, a través de su palabra, a través de una oración, empezamos a ser transformados a ser como Él es. No es que nosotros tengamos que hacer algo, sino simplemente estar delante de Él, tener comunión, va a hacer que empecemos a ser como es Él. Un día seremos completamente como es Él. Dice la Biblia que un día seremos como Él porque le veremos. Pero mientras estamos acá, tenemos nosotros que estar buscando su rostro para santificarnos. Tu nueva naturaleza, si has nacido de nuevo, te impulsará a buscar su rostro. Pero en el área de tu voluntad necesitas decidir. Búscalo. Búscalo. Ahí está tu bien. Es la mejor parte. Ahí está tu transformación. Si has nacido de nuevo, desearías dejar de pecar y ser más como Él. Si has nacido de nuevo, buscas agradarle y ser como Él. ¿Sabes? En su presencia está la solución. Y puedes estar en su presencia porque Dios te ha dado su Espíritu Santo. Todo lo que necesitas para ser santo, lo tienes para poder estar delante de Él y delante de Él ser transformado. Él hace la obra. Él hace la obra. Estoy convencido, persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra y en mí la llevará a término. Él hace la obra. Pero tú has sido llamado a permanecer en Él, dar fruto. Interesante, nomás para terminar, como decía Romanos 6:22, como fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación no es la salvación, es simplemente el fruto de que ya eres salvo. Pero tú has sido llamado a buscarlo, más que a ser un apóstol. Has sido llamado a la comunión con Cristo Jesús. Ese es tu llamado, a buscarlo y a ser transformado, ver su gloria y que te transforme en su gloria. ¿Ok? Entonces, ¿eres llamado a ser santo? ¿Tienes todo para hacerlo? Y la manera para conseguirlo es estando en su presencia. ¿Ok? Esto es importante porque Pablo, una vez que deja claro esto, va a empezar a tratar con problemas específicos de aquella iglesia. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos tener una comunión contigo en tu Espíritu Santo. Líbranos de nosotros, Señor. Líbranos de nuestra carne. Amamos tu voluntad, amamos tu rostro y amamos tu presencia, pero a veces, Señor, le hacemos caso a nuestra carne. Te pido, por favor, Señor, que hagas tu obra, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.